Bienvenidos una vez más a Storylandia. Un saludo muy especial a toda la comunidad que siempre se conecta con nosotros a través de Anywhere TV en este podcast Storylandia. Gracias a todos los que han estado conectados, los que han estado compartiendo y las personas que también nos han estado escribiendo a través de las redes sociales, también de Spotify. Muchas gracias. Y pues como ustedes saben, no vengo solo. Vamos a darle la bienvenida al profesor aquí que nos acompaña siempre, al concejal Pedro Alvarado. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por este lindo espacio, principalmente hoy con nuevas historias, con nuevas cosas que mostrarles desde aquí, desde Zipaquirá, nuestro hermoso municipio salinero, y que por supuesto son historias no contadas, son historias que realmente hacen parte de la idiosincrasia y parte del folclore de nuestra cultura. Así es, seguimos con las buenas historias que ustedes no conocen y como nos dijo una oyente a través de Spotify que está súper pendiente de nuestros capítulos, que le gustó bastante, muchas gracias a esa oyente por estar ahí pendiente, porque le dijo que ella es de Zipaquirá pero que está conociendo historia de este municipio gracias a este programa. ¿Qué le podemos decir a él? Claro, que se conecte, que esté pendiente de cada uno de los capítulos que aquí vamos a manejar, porque esto hasta ahora es el comienzo de Storylandia, estas historias que son historias no contadas, historias que han pasado de generación en generación a partir de la tradición oral de los pueblos y que por supuesto hacen parte de cada uno de nosotros, hacen parte de cada uno de nuestras historias y hacen parte de cada una de las estrategias que tenemos en este momento de historia para cada uno de ustedes. Así es, estamos cargados de buenas historias sobre Zipaquirá y por eso es que vamos a iniciar este segundo capítulo de Storylandia. ¿Con qué, Pedro? ¿Con qué nos vamos a adelantar el día de hoy? Bueno, en el día de hoy les traigo tres grandes historias que hacen parte de ese cúmulo que nosotros llamamos fenómenos paranormales. De ese cúmulo que nosotros llamamos historias que se escapan del método científico. Esas historias de ultratumba, esas historias que desafían todos los límites de la física y de todas las matemáticas y geometría convencional. En el día de hoy les traigo tres historias para el caso de Zipaquirá, que se llama la primera El Rancho de Mancho, el siguiente se llama Las Guacas de la Carrera Novena y por supuesto la tercera historia que es la historia del diablo en el Teatro Roberto Magdual. En cada una de ellas pues se supone que vamos a tener la oportunidad de tener unos personajes principales y todas unas historias que van a tener un espacio geográfico y obviamente una trascendencia y unas consecuencias inmediatas en cada uno de los lugareños. Así es, y pues yo creo que las personas que nos están escuchando y escuchan ese primer nombre van a recordar y van a viajar al pasado, porque si usted es muy joven tal vez no lo conozca, pero si usted ya tiene cierto recorrido viviendo en Zipaquirá, les cae perlas. Hablemos de ese primer lugar. Bueno, entonces la primera historia que nosotros vamos a narrar en este caso se llama El Rancho de Mancho. Y quiero hacerles una pequeña introducción de cómo se formalizó esta historia, de qué se trata, cómo se estructura, pero principalmente en qué lugar va a quedar. Resulta y pasa que durante los años 90 en Zipaquirá se tenía la oportunidad necesaria de que algunas de las discotecas que se quedaban en la ciudad de Zipaquirá, había una zona de tolerancia en las cuales se reunían de acuerdo al plan de ordenamiento territorial de aquel entonces. En ese momento se recurría, actualmente pues es en el Parque de la Independencia donde quedan todos los bares y las discotecas y otros pues en otros lugares descentralizados bajando en otros sitios de la ciudad, pero en este caso quedan en un sector que es un sector automotriz, mecánico, de talleres, de automóviles, que es el sector de La Paz. Entonces en ese lugar quedaban ubicados en aquel entonces la gran mayoría de los bares y discotecas que generalmente pues tenían lugar, un lugar de encuentro entre amigos, entre familia, para tomarse unos tragos, para bailar, para disfrutar. Y había otras zonas que saliendo de la variante entre Zipaquirá y Ubaté, se estaban presentando, digamos, otra serie de discotecas que efectivamente pues se trasladaron allí precisamente porque era un lugar, digamos, mucho más por fuera de la ciudad, un lugar mucho más imponente, un lugar donde no, digamos, no interrumpía el tema del ruido a otras personas, no se estructuraba y pues en ese momento había unas que quedaban hacia los alrededores, como el caso de Iguana Blue, quedaba otra que se llamaba Arizona y quedaba otra que es el Rancho de Mancho, que es el lugar estructural en el cual vamos a hablar en el día de hoy. Esas discotecas estaban
abiertas hasta altas horas de la noche, y principalmente se habían abierto exclusivamente porque pues la gente les cerraban, digamos, los bares, principalmente los cerraban a unas horas específicas y la gente quedaba como enrumbada, como iniciada, y pues iban a esos, digamos, a ese tipo de discotecas pues para seguirla allá. Resulta que en esas discotecas de las que más se llenaban era precisamente Iguana Blue, se llenaba por ejemplo la discoteca Arizona y otra que se llamaba Hard Rock. Entonces esas discotecas que siempre permanecían llenas, el Rancho de Mancho era un poquito más lejos sobre la avenida, pero no tenía tanta frecuencia de, digamos, como tanta audiencia de personas, pero siempre entraban personas, pero generalmente entraban a las otras discotecas. En aquel momento, durante los años 90 que se cuenta esta historia, resulta y pasa que un grupo de muchachos salía de una de las discotecas y precisamente en el tema de Arizona, Iguana Blue y Hard Rock estaba demasiado lleno, se había cobrado cover en aquel entonces y que por supuesto pues no se tenía ya mayor entrada. Lo que les dijeron a las personas que empezaban a llegar a esos grupos, principalmente juveniles, fue que efectivamente podría haber espacio en el Rancho de Mancho, en donde posiblemente pues podían seguir disfrutando de la rumba altas horas de la madrugada. Principalmente se había dado permiso hasta las 2, 3 de la madrugada, y eso pues permitía que no hubiera, digamos, tantas problemáticas que se han presentado en otros bares. Un grupo de personas, entre ellos un grupo de hombres y de mujeres, se desplazaron hacia este sector del Rancho de Mancho y pues allí pues pudieron ingresar. Efectivamente pues les asignaron unas mesas, les asignaron, digamos, unos espacios para que pudieran hacerlo, los atendieron muy bien, y pues principalmente porque iban recomendados por las otras digamos, discotecas y por los otros dueños de las mismas. Entonces en ese momento pues se supone que, digamos, hay una chica que viene con otras chicas y viene con otros muchachos, y pues que efectivamente pues ella no pasaba desapercibida, pero era una mujer muy bonita, muy simpática, y pues que eso atrajo pues digamos en este caso la admiración de muchas personas que estaban alrededor, principalmente los hombres. En algunas ocasiones a la chica, según los testigos, la sacan a bailar en varias ocasiones, a lo que ella pues accede, no a todo el mundo, pero sí a algunos muchachos, y comienza a danzar. Sin embargo, pues no pasó desapercibido que en ese momento pues llega acompañado también de otras personas, digamos como en un grupo significativo, llega un hombre bastante simpático, apuesto, joven, bien vestido, y que por supuesto pues en primera instancia pues hace, digamos, todo un emparejamiento visual con dicha muchacha, y de cierta manera pues la invita digamos, a tomarse un trago en primera instancia. Después pues tocan algunas palabras, salen a bailar algunas piezas, y pues efectivamente pues todo el mundo comienza a darse cuenta de que era como si fueran una pareja, o por lo menos que se estaban conociendo y tenían mucha química o mucho feeling. En ese momento pues lo que se sabe posteriormente por testigos de los testigos y de la misma chica que accedió después a dar una entrevista años después, se sabe que lo único que le pedía era que siempre lo mirara a los ojos, que siempre le mirara inclusive, digamos, su camisa y las cosas que llevaba, pero nunca sus pies. Entonces, efectivamente, pues eso le causó gran curiosidad, pues al principio, pues ella no entendía lo que sucedía, de pronto, pues podría decir que serían los zapatos sucios o alguna cosa que, pues, generalmente es un tema presentable en el tema de las mujeres, pero efectivamente en ese momento, pues la curiosidad mató al gato. La chica pues efectivamente, digamos, estaba casi en el centro de la pista donde todo el mundo absolutamente lo estaba viendo, y pues efectivamente en ese momento todos los presentes comenzaron a darse cuenta de que la chica comenzó a gesticular primero, digamos, en un movimiento visual, y luego pues por supuesto los alaridos y los gritos y la gritería que empezó a presenciar cuando empezó a pedir ayuda, estaba diciendo que qué era esa vaina que estaba viendo. Y pues que efectivamente pues ella, al verle los pies, tenía pies de macho cabrío, principalmente, digamos, en este caso unas especies de pezuñas, que era lo que se estaba diciendo, que más o menos le llegaban a un poco más allá de la pantorrilla y de la zona de la rodilla, y que pues efectivamente en ese momento pues ese ser maligno, podríamos llamarlo de alguna manera, se comenzó a manifestar en toda su esencia, digamos, de cierta manera a convertirse en otro personaje, a lo cual pues absolutamente toda la discoteca pues se dio cuenta y fue testigo visual y auditivo del mismo. Y pues efectivamente las personas que estaban allí se dan cuenta de que efectivamente pues tú sabes que en una discoteca
en una discoteca, pues hay mucho sentido de tener mucho calor por el tema de la agitación, digamos, de todo ese tipo de temáticas. Y pues efectivamente, pues en ese momento que se disponía había un frío sepulcral. Eso fue lo que describen algunos de ellos. Era un frío sepulcral que quedó absolutamente en todo, digamos, en toda la discoteca, que sintieron tanto frío, que sintieron que necesitaban colocarse los abrigos y las chaquetas, a lo cual esa manifestación demoníaca, diabólica, que estaba prácticamente en el centro de la pista, pues hablaba y se estructuraba de que pues efectivamente comenzó a gritar de unos gritos, comenzó a insultar a las personas que estaban allí. Las personas pues comienzan a salir despavoridas, tratan de salir por las ventanas, tratan de salir por las puertas, se traba algunas de las puertas, no pueden salir, la congestión pues permite que se genere todo un caos y una hecatombe en el sitio. Y pues lo que más llama la atención de los testigos es que a partir de eso pues tratan de ayudar en primera instancia a la chica, que es la que está más conmocionada, pero lo que más va a impresionar es que ese espectro, esa manifestación demoníaca, va a llamar a muchos de ellos, a muchos de los presentes, hombres, mujeres y lo que habían ahí, les va a llamar por su nombre propio y su apellido. Y aparte de nombrarlos con un nombre propio y apellido, les va a decir una cantidad de injurias y les va a decir inclusive secretos muy íntimos. Les dice, ustedes, por ejemplo, usted se va a morir por tal cosa, se va a condenar en los pailones del infierno por las otras, porque cometió este delito, porque cometió esto, porque cometió cosas que absolutamente nadie sabía, y fue lo que más sorprendió, lo que más asustó en este caso. Y pues las personas, a partir de que pudieron, tratando de evacuar, el sitio, se dieron cuenta de que efectivamente, esa posesión demoníaca que estaba allí, pues afectó absolutamente a todo el mundo. Bueno, también estamos escuchando una historia bastante particular de lo que sucedió en Zipaquirá en los años 90, y yo pues me imagino que la sorpresa de todos los asistentes pues fue algo de terror, porque que uno salga a una discoteca y esté bailando y de un momento a otro pues una chica empiece a gritar, que empiece a manifestar que está viendo algo extraño, y pues que a las mujeres les gusta mucho ver los pies de los hombres, ¿no?, cuando están bailando. Entonces eso también es una alerta, ¿no? Cuando usted, si es una chica que va a salir a bailar acá en Zipaquirá, pilas con quién va a bailar, no le vaya a mirar los pies, porque no queremos que le vuelva a suceder esta historia que yo creo que a todos los dejó muertos del susto. Claro que sí, y es una historia que efectivamente se supo a partir de la tradición oral y por supuesto de los testigos que años después pues comenzaron a saberse que era una historia como cualquier otra. Era una historia que de pronto decían, no, pues la gente estaba borracha, pero los testigos oculares del caso, como eran bastantes, entonces ellos comenzaron, a pasar la voz, y se convirtió en una historia popular, en una historia de Zipaquirá, en una historia no contada, como yo lo llamo acá en Historilandia, y que pues efectivamente se comenzó a vivificar, y la gente decía, sí, en el rancho de Mancho apareció el demonio. Pero al principio, que no le daban tanto crédito, después le comienzan a dar crédito, y dice, bueno, efectivamente, no podemos decir que efectivamente fue el diablo en persona, pero sí podemos decir que hubo algo, y que algo hubo, y que algo se apareció. Porque no solo una persona lo está diciendo, sino varias que fueron testigos, desde los meseros, desde las personas que atendían, y las personas que por supuesto se estaban tomando un trago, pues efectivamente sabían que ahí había pasado algo. Entonces, efectivamente, pues, después de grandes investigaciones, de grandes cosas, que eruditos en el tema o incluso personas diletantes que comenzó a gustarles ese tipo de episodios siniestros, o digamos de cuentos de carácter fenomenológico, carácter de fenómenos parapsicológicos, entonces comenzaron a investigar, y efectivamente, en mi caso, pude determinar que en esa zona hay una zona que tenía que ver mucho con más que umbrales, con, acumulación de energías sobre la vía, sobre, una formación que se estructuró. Hace mucho tiempo había sido una estructura al lado de la vía, que va para Ubaté, había sido un cementerio. Sí. Y ese cementerio posiblemente era un cementerio indígena que tenía toda una historia de los antiguos chamanes indígenas
que estaba, digamos, como protegido en el lugar donde se va a construir la carretera y donde se va a construir efectivamente todo este tipo de, eh, digamos, de discotecas o de lugares. Y pues que efectivamente pues eso atrajo muchos, digamos, muchos casos. Otras personas pues hablan de que efectivamente algunas de las personas que habían ido allá pues habían tenido, digamos, contactos con algún tipo de tabla Ouija y que habían generado, digamos, toda una contraspección para poder, digamos, en este caso, alimentar o despertar ese tipo de espíritus, pero que lo habían hecho como un juego y que eso pues se les estaba saliendo de las manos, lo mezclaron con trago, con alcohol e incluso con drogas, y que pues efectivamente el lugar y el espacio fue el determinado para que se pudiera generar ese tipo de fenómenos. Pero llama bastante la atención que no solamente fue una persona, sino fueron varias personas que fueron lo mismo. Entonces yo creo que es muy difícil que todos estuvieran consumiendo sustancias, que estuvieran ya pasados de trago, para no estar contando algo que no es cierto. Yo creo que definitivamente en esa zona debe suceder algo extraño, porque ¿qué pasó con Rancho Mancho? Ya desapareció, ya no volvimos a ver qué pasó con este establecimiento. Claro, todas esas edificaciones, principalmente lo que tiene que ver con los lugares, más que lugares, digamos, en este caso de discotecas y de diversión, comenzaron a tener un revuelo distinto cuando muchas de ellas comenzaron a trasladarlas por el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, comenzaron a organizarlas de otras maneras. Entonces comenzaron a darse cuenta de que efectivamente pues se podían diversificar en otros lugares, como el caso de Saguanmachica, en el sector de San Pablo, que es un barrio, para los que no conocen, es un barrio de Zipaquirá, y el sector de Saguanmachica es un sector de un pequeño centro comercial que queda más o menos en la zona céntrica de la ciudad, y que por supuesto ahí también se pasaron en algunas ocasiones bares y discotecas, pero eso generó, digamos, todo un capítulo más aparte de la historia de Zipaquirá, porque queda en un segundo piso, porque hubo accidentes, porque hubo riñas, y efectivamente pues ha venido cambiando de lugares en Zipaquirá, digamos, el tema, hasta llegar a lo que actualmente es el Parque La Independencia, que antiguamente funcionaba como la plaza de mercado de la ciudad de Zipaquirá. Entonces, en muchas de esas, como Iguana Blue, como Hard Rock, como por ejemplo Arizona o el Rancho de Mancho, muchos comenzaron a caer, digamos, también pues principalmente en ventas, la lejanía. Entonces ya son muy lugares apartados de la ciudad, las afueras de la ciudad, eso pues permitía de cierta manera. Y pues esos terrenos se comenzaron a ver afectados también por la ampliación de la vía, por, digamos, por la expansión digamos, del sector rural que se mantiene hacia el lado, y que por supuesto pues algunos de los dueños comenzaron a vender, digamos, también porque habían unas sucesiones que se presentaban ahí de herederos, etcétera, etcétera, y comenzaron a venderse en este caso. Bueno, y también se sincroniza con varias historias que hemos escuchado en otros municipios, donde también se dice que el diablo se les apareció en diferentes circunstancias, y pues es otra de las historias desconocidas acá de Zipaquirá, como lo estamos conociendo. Seguramente cuando pasemos por esa zona ya la vamos a ver mucho más diferente, y en especial si usted pasa en la noche, si está solo, si tiene que caminar por este lugar, tenga mucho cuidado, porque es una historia que lo dicen las personas que estuvieron ahí en ese momento, pero nos puede volver a ocurrir. Claro que sí, pero si de espacios geográficos, de historias no contadas estaríamos hablando en este caso, la que les voy a contar a continuación yo creo que les puede llamar inclusive más la atención que la que les acabo de contar, principalmente porque esta se enfoca estructuralmente para las historias que tienen que ver desde la época muisca y la intencionalidad que tenemos hoy en día con las llamadas huacas. Bueno, ese es un tema que se ha movido mucho en Zipaquirá. Sabemos que esta es una zona, como lo hablamos en el primer capítulo, donde estaban los muiscas. Ellos pues dejaron muchas cosas en el tiempo pasado, y pues se dice que Zipaquirá fue una buena fuente de huacas, que muchas personas encontraron huacas pues buenas, otras no tanto. Y pues, ¿qué nos puede contar Pedro sobre este misterio? Porque yo creo que más de una persona llegó a Zipaquirá a romper las casas antiguas buscando huacas. Claro que sí. Bueno, una primera aclaración para todos los oyentes que de pronto no estén tan familiarizados con los vocablos muy criollos y muy tradicionales de nuestra región, de Zipaquirá y por supuesto de Colombia, es que lo que tiene que ver acá con huacas son entierros que generalmente dejaron los indígenas o nuestros ancestros, y que popularmente se han venido gestando como sistemas de orfebrería que van desde un cántaro de barro y que posiblemente pues pueda tener todo tipo de joyas y metales preciosos,
entre los cuales se podrían distinguir mucho el tema del manejo del oro, las figurillas de oro y por supuesto inclusive esmeraldas, que es digamos de estas zonas de Cundinamarca y de Boyacá. Eso es lo que se refiere en términos de las huacas. Por supuesto, ese término de las huacas pues ha alimentado toda una serie de historias en cuanto hay personas que se dedicaron exclusivamente a viajar y a ir a lugares recónditos, por ejemplo de Colombia, en busca de esos grandes tesoros que, alimentados desde la época de los conquistadores con la leyenda del Dorado y la ciudad de Acator, que era una ciudad convertida en oro y que estaba ahí perdida en las inmensidades de Colombia y en las inmensidades de los dominios del Zipa y del Saque. Entonces, por supuesto que eso alimentó, desde épocas preteritas, alimentó, digamos, esa intencionalidad de los huaqueros, de los que vamos a llamar los huaqueros. Y entonces esas personas, que en ocasiones algunos eran aventureros, forasteros, otras personas eran más de la localidad, se comenzaron a gestar porque encontraban de pronto dentro de las edificaciones antiguas de carácter colonial acá en la ciudad de Zipaquirá, entonces encontraban un entierro o algo por el estilo, y eso alimentó todo un fervor aquí en la ciudad y por supuesto en los municipios aledaños, que empezó a contar como esta historia que les voy a relatar a continuación. Y es que tiene que ver que efectivamente aquí en Zipaquirá hay una carrera novena sobre una zona casi central de la ciudad, en donde se encuentra un teatro muy antiguo que se llama el Teatro Roberto Magdual. Sobre el Teatro Roberto Magdual existe casi toda una cuadra en donde se tiene una identificación, y perfectamente tanto en el Consejo Municipal como en un foro de cultura y de historia que he venido participando, lo dije de antemano, basado en algunos testimonios y más que testimonios, basados exclusivamente en un tema que tiene que ver exclusivamente con, digamos, con los primeros poblados indígenas. Entonces, todo ese sector antiguamente fue un poblado indígena y posiblemente también conducía en una serie de lagos, llegaban directamente hasta el bosque de lo que nosotros conocemos como el bosque de Salinas, y eso posiblemente era un santuario más que al dios Sol Sue, era a la diosa Luna Chía, porque pues de cierta manera eso alimentaba exclusivamente todo, digamos, todo un folclore, todo un sistema estructural para ese tipo de manejos. Entonces sobre esa cuadra se daban, digamos, esos primeros poblados indígenas, y se contaba la historia que más o menos entre los años 60 y 70 existía una especie de abarrotes, y más que de abarrotes, como una especie de ferretería que se ubicaba sobre las inmediaciones del Teatro Roberto Magdual, y pues que efectivamente eran casas muy antiguas, casas de estilo colonial, que pues posteriormente, pues cuando se habían creado con la presencia de los españoles aquí en América, pues habían afianzado, y que efectivamente pues edificación sobre edificación se fue haciendo. Resulta y pasa que en ese entonces había una persona que era la dueña del establecimiento de esta especie de ferretería, y que por supuesto pues era una persona adinerada, tenía, digamos, modos económicos, y por supuesto, digamos, en este caso, digamos, era una persona que se conocía de antemano, tanto, digamos, su ancestralidad en el sector de Zipaquirá, como en su momento, digamos, de todo el trajín y los medios económicos que tenía. Entonces resulta y pasa que esa persona tenía, digamos, como, llamémoslo así, como una fama. Decir una fama es como tener una tendencia a una característica de la persona, que decían que era una persona pues bastante, un poquito mal geniada, pero aparte de lo mal geniada, que era una persona que no era tan buena persona, llamémoslo de esa manera, y que siempre pues era una persona, como lo llamamos aquí en Colombia, un término típico, jodida. Entonces resulta y pasa que esa persona tenía un ayudante, y ese ayudante, que era la persona que de cierta manera lo asistía en los temas laborales dentro de, digamos, dentro de este sitio, le colaboraba, era una persona que de cierta manera tenía un tema de discapacidad, y ese tema de discapacidad pues no le permitía de cierta manera que no hiciera los oficios que tenía que hacer, pero era una persona que de cierta manera pues sí tenía una especie de falencia en algunos de sus sentidos, principalmente en el tema de la percepción. Resulta y pasa que el tablado era de madera, y pues ahí colocaban algunos partes de cementos, varillas, abarrotes, etcétera, etcétera, y que por supuesto pues ahí se tenía. Resulta y pasa que llegó el más o menos, digamos, a final de mes, y era el tema de la paga. Pues la persona que, digamos, el asistente de este señor le va a pedir, digamos, que le pague su dinero, se lo paga de cierta manera de mala gana, pues se lo paga.
Entonces le da algunas monedas y le da algunos billetes, a lo cual prácticamente se los tira entre la cara y, digamos, los pies, y pues no de una manera adecuada como debería hacerse, digamos, como un trabajador formal y un trabajador que de cierta manera es de confianza. Y entonces en una de esas, pues él no se da cuenta y una de las moneditas que valían en aquel entonces, pues valía un dinero, se va a caer en una de las rendijas del tablado y se cae, y pues efectivamente pues él necesitaba la plata, pues era parte de su salario, pero él no le va a decir en ese momento, pues ve que su jefe está muy de mal genio, conoce que digamos cómo es, entonces él espera que en horas de la tarde él se vaya, él tenía que terminar algunos asuntos ahí, organizar, barrer, etcétera, etcétera. Él busca, después de eso, busca una especie de garlancha, una especie de palanca, levanta como unas 2 o 3 tablitas y comienza a husmear, a tratar de buscar su moneda, a lo cual pues saca una cantidad de tierra que había, una cantidad de tierra, de cosas que había ahí, polvo, moho, tierra, y entonces comienza a escarbar, cuando se da cuenta pues efectivamente encuentra lo que nosotros llamamos aquí en Colombia 2 morrocotas de oro, es decir, 2 vasijas completas hechas en barro, repletas de oro, de brazaletes, de pequeños muñequitos en oro de los indígenas, y que por supuesto pues él al ver ese tema pues se asusta muchísimo, y entonces dice, uy, ¿qué me encontré? Pero vuelvo y le repito, como tenía una discapacidad de tema de percepción, pues no se dio cuenta, de cierta manera pues él creía que no le pertenecía, no era él, y pues al otro día accede a contarle la historia, ese pequeño suceso que le comentó, a dársela al dueño del establecimiento. Y entonces a lo cual va y le responde lo siguiente, le dice, hombre, no sea chismoso, no se meta en lo que no le importa, porque eso es un ahorro que yo tengo ahí, es un ahorro, son unos ahorros que yo tengo ahí guardados, usted por qué me esculca mi caleta. Y entonces a lo cual pues la persona con discapacidad pues va a decir, no, pues efectivamente pues yo no me meto, eso son cosas suyas. Pues efectivamente este señor, después de eso, pues va a aprovechar mucho el oro, todo el tema de la orfebrería, va a comprar propiedades, se va a ver una persona muy rica, demasiado rica, con el tema del oro, porque era oro puro, oro macizo, tenía pues valor en el mercado, inclusive en dólares, digamos en todo ese caso, pues una persona bastante adinerada, y lo que va a pasar a continuación es una historia que les voy a contar, y es que precisamente él va a comprar muchas propiedades alrededor de ahí, pero también va a comprar alrededor, digamos, de Zipaquirá, y en otros departamentos va a comprar también. Sí. Como en departamentos como Tolima, como Caldas, va a comprar, e incluso en el departamento de Antioquia va a tener unas filiales. Entonces va a ir a comprar casas, va a ir a comprar fincas, va a ir a comprar terrenos, va a comprar lotes, hectáreas de tierra. Y pues efectivamente fíjate lo que sucedió. En una de esas, este señor va a comprar un predio en Tolima. Y en ese departamento de Tolima, más o menos para los años 80, va a comprar ese terreno. Y el tipo le quedó gustando tanto la casa que construyó y el terreno donde la hizo, que se va a pasar algunos días, unas semanas allá, y efectivamente no se da cuenta, y llega digamos, todo lo que fue la hecatombe, o todo lo que fue la historia de Armero. Entonces la historia de Armero, para los que no conocen en este momento, para los oyentes, Armero era una pequeña población del departamento de Tolima, que en este caso estaba aledaña a un volcán que se llamaba el volcán Nevado del Ruiz. Ese volcán Nevado del Ruiz estaba, digamos, en cierta manera inactivo, pero se les había dicho a las personas que de cierta manera abandonaran el área cercana al volcán, porque podía haber una posibilidad muy grande. Eso es una incertidumbre, no pueden decir en qué momento, en qué horario o en qué día exacto puede hacer erupción. Pues el volcán pues va a hacer erupción y va a ser una de las tragedias más grandes que envuelven a la historia colombiana de los años 80, que estuvo marcada por el tema del narcotráfico y por muchas cosas. Pues esa vaina se va a llevar una gran cantidad de personas, ¿sí? Al principio van a haber víctimas desde las 25.000 personas que se va a arrastrar el volcán, y desaparece un pueblo completo, porque ese pueblo se va a quedar como un pueblo fantasma, ese pueblo de Armero, y va a ser declarado, digamos, sitio o espacio geográfico santo por la Iglesia Católica y por el Vaticano, por la cantidad de muertos que hubo y por toda la historia que después se va a contar, y en alguno de estos podcasts se los voy a contar sobre Omaira y la historia de que va a quedar ahí atrapada en medio de lodazal, etcétera, etcétera. Y este personaje que logró acceder a un tesoro que no le pertenecía,
va a comprar una propiedad y se lo va a llevar el volcán. ¿Qué conclusión se llega? Pues la conclusión que se va a llegar es que efectivamente se dice que las huacas no son para todo el mundo. Aquí se va a tener, digamos, como ese imaginario popular. Y ese imaginario popular nos dice que las huacas es para el que verdaderamente, digamos, para el que verdaderamente es, que porque los indígenas, digamos, tenían todo un sistema de hechizos, de chamanería que permitía que el corazón más puro o las personas que de cierta manera tuvieran un pensamiento mucho más, digamos, diferencial, que no quisieran ese tipo de tesoros para enriquecerse y para hacer el mal, sino para hacer el bien, sería, digamos, de acceso para esa persona. Y en este caso, en las historias que les estoy contando, pues muy posiblemente ese tesoro era para el que lo encontró, que era la persona con discapacidad, que era el ayudante del dueño. Bueno, ahí él también actuó de forma humilde, ¿no? Porque pues seguramente se dijo, bueno, sí, es del jefe, porque pues uno diría, ahí ya no se mete, pero pues ahí también nos deja como una moraleja, ¿no? De que hay que estar pendiente también de ese tipo de circunstancias, ser un poquito más sencillo, y si usted se encuentra una huaca, ¿qué es lo que debe hacer uno? Pero bueno, posiblemente hay muchas versiones, ¿no? No te podría dar, digamos, como un tema exacto, pero las versiones que se pueden, digamos, generar es que efectivamente más allá del oro, que es una representación valiosa de la riqueza, más allá de eso yo diría, así como diría un famoso arqueólogo mundial que se llama Indiana Jones, esas cosas deben pertenecer a un museo. ¿Y por qué pertenecer a un museo? Como el caso de Colombia, que tiene un museo que se llama el Museo del Oro. Porque eso hace parte de la idiosincrasia y la cultura de, digamos, de esta localidad, de este país, de este municipio, de este departamento, y que por supuesto eso ayudaría a entender que los indígenas nos dejaron ese tipo de legado no para que nos peleáramos por 2 onzas de oro, sino porque realmente pues es todo un trabajo de orfebrería, es un trabajo que se está manteniendo, son trabajos auríferos que se empiezan a permitir a partir de ello, y que por supuesto digamos, se debe manejar como algo que la riqueza de este tipo de pueblos no era el oro, la riqueza era la sabiduría y la riqueza era el conocimiento que se tenía, y precisamente más allá de eso es digamos en este caso el cuidado de la naturaleza. Entonces el que se encuentre una huaca, ¿qué podría hacer o qué podría optar? Pues efectivamente en primera instancia saber que va a tener un reconocimiento importante en primera instancia, que obviamente, digamos, los entes encargados desde el Banco de la República o hasta los mismos museos, pues obviamente que tendrán que dar un beneficio económico y financiero por encontrar dicho hallazgo. Digamos, todas las universidades pues van a estar encima de cómo lo halló, de qué forma, en qué sitio, y que más allá de eso, pues a las otras partes de la orfebrería pueden ir a un museo, que va a ser algo muy importante para que tanto los turistas como los sectores locales puedan tener acceso a dichos elementos. Y bueno, también es una enseñanza porque para ellos el oro era algo totalmente diferente, era más utilizado como un adorno, como algo totalmente diferente. Nosotros le hemos dado como ese valor supremo, ese valor de efectivo, y pues todavía sigue siendo un valor alto para la sociedad actual. Y bueno, en este momento, ¿qué otra historia tenemos para contarle a esos oyentes que siguen ahí conectados? Bueno, tendríamos que pasar de estas historias de las huacas o de estas historias que se vienen presentando aquí, vamos a presenciar otra que va a ser muy importante, que va a ser estructural, que se va a manejar de otra manera, y es la historia. Y otra vez, digamos, en este caso tendría que ver mucho con una aparición de carácter demoníaco o fantasmagórico, que tiene que ver con precisamente el Teatro Roberto Marsval, que queda al lado donde encontraron dichas huacas, al lado donde está digamos, dicho posicionamiento, que se puede estructurar a partir de eso. Esta historia, que se llama La historia del diablo del Teatro Roberto Marsval, habla de una historia que se empieza a gestar más o menos, digamos, comenzando el siglo XXI, y que pues precisamente se va a dar en toda una generación que se estructuraba en las últimas adecuaciones que hacía el Teatro Roberto Marsval. Para los que no conocen y para todos nuestros oyentes, el Teatro Roberto Marsval es un teatro histórico que lleva, digamos, un nombre muy importante para nosotros los ipaquireños, una persona que fue valiosa para, digamos, en el tema de teatro, en el tema de la música, en el tema de muchas cosas, y que por supuesto lleva su nombre, y es un teatro emblemático para la ciudad de Zipaquirá porque lo llevamos en el corazón,
porque allí pues se hacían principalmente todo lo que tenía que ver con las clausuras de los colegios, se hacían obras teatrales, las primeras películas y los primeros cines pues fueron allí. Entonces creo que generaciones enteras de zipaquireños y de no zipaquireños pues que efectivamente se diversificaron a partir de ello, pues tenían digamos como la oportunidad de acceder allí. Entonces esa historia en aquel entonces se daban una serie de obras teatrales que se empezaron a adaptar y que por supuesto había una que se llamaba Danza Macabra. En esa de Danza Macabra que se empezaba digamos a gestar y pues era con toda una parafernalia, con toda una estructura teatral. Entonces en este caso pues empezó a, digamos, a decir que se tenía que contratar actores de primera mano, que le vivificaran digamos como toda la historia y que pues efectivamente pues hubiera un público en general en que se le ofreciera pues la entrada y que pudiera pues acceder a este tipo de historia que se iba a venir contando y que era una historia basada en el mismo teatro Roberto Masdhual, en el cual pues digamos de cierta manera pues accedió el público en general, accedió a dicha historia y en digamos en este caso cuando se estaba presentando dicha obra pues generó digamos un estupor muy grande en las personas porque digamos era como digamos toda la acústica del teatro. Recordemos que debajo del teatro Roberto Masdhual existía una especie de estanque de agua que le permitía tener un eco sonoro y que eso le permitía pues tener unos sonidos mucho más espectrales y que eso de cierta manera catapultó al teatro Roberto Masdhual como uno de los mejores de Zipaquirá, de Colombia, incluso de Sudamérica, y que por supuesto en este caso el actor principal que tenía que digamos digamos hacer como una escena hablándole precisamente a algún tema digamos demoníaco, al demonio, digamos como una adaptación estilo Doctor Fausto de Goethe. Entonces digamos en este caso le hablaba y pues algo así tenía que decir digamos como una frase muy parecida como si me quieres juzgar a mi amor y a todo el idilio amoroso que yo tengo, entonces muéstrate, no te escondas. Por favor muéstrate de tal manera que yo pueda reconocer que efectivamente estás acá y que te estás oponiendo a lo que yo estoy haciendo. Entonces ese era como el libreto y el guión que tenía el personaje principal y pues en ese momento pues se dio a entender que empezaron a generarse una serie de ruidos principalmente desde la parte de atrás del teatro, de las zonas de atrás donde estaba la gente hacia adelante. Comenzó a haber ruidos como de zapateos de caballos. Efectivamente pues algunas luces empezaron a apagar, efectivamente pues otros cristales comenzaron a sonar, pues la gente al principio pues pensó que era parte de la escenografía, que era parte del show, que era parte del mediatismo, que era parte digamos del guión, que era parte de la obra y de los efectos especiales criollos que yo llamo y que pues por supuesto hacían parte de la obra teatral. Pero cuando ya se empiezan a dar cuenta de que efectivamente no, es cuando los cristales de las ventanas comienzan a estallarse, cuando efectivamente pues hay un ruido sepulcral porque se cae una lámpara, porque efectivamente pues hay un piano, que pues efectivamente había un piano de cola que estaba hace mucho tiempo y que se decía que se tocaba generalmente, pero no había nadie tocándolo y empezó a tocarse solo. Entonces pues la gente comenzó a darse cuenta de que eso no hacía parte digamos del guión. Y más aún cuando el mismo actor y los mismos actores que lo estaban acompañando comienzan a darse cuenta de que los invade un silencio sepulcral, de que efectivamente comienzan a estar asustados, dicen esto no hace parte del libreto, no hace parte del guión, qué es lo que está pasando, quién nos está haciendo este tipo de bromas, no es gracioso, sí, se están tirando el espectáculo, están haciendo generar pánico entre la gente y que por supuesto pues eso comenzó a generar que la gente comenzara a salirse, el piano comienza a sonar. Pues efectivamente todas las personas comienzan a salir, comienzan a volverse locas desde allí y pues que efectivamente pues aquí no se entendía efectivamente qué estaba pasando, pero es que después el piano no va a aparecer. El piano no va a aparecer, es un piano que no se lo pueden llevar así porque así y que pues efectivamente incluso pues para ser trasladado o algo así tendría que haber pasado por los ojos de muchos, no aparece, hay unos daños materiales al inmueble, pues efectivamente hay personas que dicen que había, efectivamente unos dicen que calor, otros dicen que había mucho frío dentro del teatro, se decía que había un olor pues nauseabundo, más que de azufre, un olor nauseabundo, podrido, que se generaba desde la parte de atrás hacia adelante y pues que efectivamente también existían una serie de manchas
que habían quedado sobre una pequeña alfombra roja que daba directamente desde las zonas de atrás hasta las zonas de adelante del atril, en donde pues las personas digamos, de cierta manera se podían comunicar en el pedazo del teatro y que efectivamente estaban manchadas. Las personas pues no pasaron desapercibidas, salen de la función, tal cosa, y pues que efectivamente pues acá se empieza a generar toda esa historia de qué fue lo que verdaderamente sucedió. Entonces esa historia que comienza a ser otra de las historias no contadas y que aquí les cuento en Historilandia, pues va a ser parte de la tradición oral de nuestro pueblo Zipaquirá, pero efectivamente vuelvo y te repito, muy parecida a la del Rancho de Mancho, y es que más de una persona va a ser testigo ocular, verbal, auditivo, y que por supuesto puedan dar fe de lo que estaba sucediendo allí, de lo que sucedió. Entonces, pues no podemos pasar desapercibidos por más de que tengamos la posibilidad de solo creer en el método científico, solo en lo visible o no visible, estilo el tema de Santo Tomás, pero efectivamente que pasó algo, allí pasó algo. Eso lo tenemos claro. Bueno, yo creo que el diablo debe tener una afinidad por Zipaquirá para que se aparezcan estos escenarios. El Teatro Macdual también fue uno de los escenarios para los especialistas de fantasmas de ese programa que salía en esa cadena de televisión, que también estuvieron acá en Zipaquirá, que encontraron cosas, incluso hicieron un especial en el teatro donde pues se escucharon cosas, donde se movieron los muñecos que encontraron, muchas cosas que definitivamente siguen aportando a esta teoría, y yo creo que esas energías siguen presentes al día de hoy. Claro, pero imagínate algo que esto comienza a apoyar significativamente todo el proceso que allí se maneja, y es un tema estructural que ¿cuál va a ser? Es que esto no va a pasar desapercibido, porque es que resulta y pasa que actualmente el Teatro Roberto Macdual está en un tema de restauración, y precisamente pues todo la protección al patrimonio histórico y cultural de lo que hay adentro, desde las lámparas, las puertas, las vigas, los asientos y todo eso que se debe custodiar como tesoro de Zipaquirá, pues resulta y pasa que aparte de eso, y lo vuelvo y lo repetí porque lo repetí en el Consejo y en el Foro de Cultura, como ya les dije, yo les dije pilas, es una zona indígena, es una zona que posiblemente fue un poblado indígena, y una serie de cosas, y efectivamente pues ahora que se están haciendo los trabajos de restauración del Teatro Roberto Macdual, que cayó digamos en el anonimato, que cayó digamos a partir de diferentes tipos de administraciones, cayó en el olvido, en el abandono, estaba abandonado, lleno de grafitis, con basura, con orines, bueno, etcétera, etcétera. Entonces que se ha venido tratando de recuperar, pues resulta y pasa que actualmente cuando van a hacer la restauración, cuando van a meterle desde, ahí sí como dicen, desde la retroexcavadora hasta todos los equipos técnicos de material de obras públicas, pues se van a encontrar con un hallazgo arqueológico que en este momento efectivamente está a unos metros a profundidad del mismo Teatro Roberto Macdual, y que es un hallazgo arqueológico que está allí, y que pues efectivamente en este caso de las autoridades competentes se tuvo que avisar al Ministerio de Cultura, y que por supuesto en este caso más que al Ministerio de Cultura que se va a encargar de eso, tocó llamar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el cual pues manda una serie de expertos y peritos en el tema, principalmente arqueólogos y antropólogos, quienes llegan aquí y van a hacer todo el tema de la prospección arqueológica. Eso permite hacer digamos toda la perimetría, el perímetro que deben excavar, etcétera, etcétera, para posteriormente hacer después de esa prospección, hacer lo que se llama exclusivamente el yacimiento arqueológico y poder sacar lo que allí hay. Entonces, si te fijas, la conexión entre este tipo de historias, de fenómenos paranormales, de espectros y de cosas que van a aparecer, digamos, directamente en diferentes zonas de Zipaquirá, que como tú lo dices, está como enranchado, sí, aquí en Zipaquirá, es que más que todo esas historias se pueden conectar directamente con un sistema de ancestralidad muisca que puede tener, digamos, una gran importancia, porque posiblemente puedan abrir o han abierto portales interdimensionales, portales espectrales, pueden haber digamos, una conexión entre los vivos y los muertos, que puede establecerse en algunos lugares específicos, que pueden ser, digamos, como ese tema de vórtices, y que pues efectivamente en este caso el Teatro Roberto Macdual no pasa desapercibido. Bueno, yo creo que esa zona especialmente debe tener una conexión, como Pedro lo acaba de decir, algo que conecta directamente a la cultura muisca. Sabemos que en ese sector hay una huaca, hay unos restos arqueológicos, históricamente también es un lugar importante por lo que hablamos de las obras de teatro, los encuentros musicales, lo que significa el Teatro Macdual para los zipaquireños, y yo creo que toda esa zona de la novena acá en Zipaquirá debe tener esa conexión, debe tener algo que nosotros ignoramos seguramente por la evolución y por el cambio de las generaciones, pero que sigue presente bajo tierra. Claro que sí.
Por supuesto, esto hace parte de la historia de Zipaquirá, vuelvo y te repito, que en muchas ocasiones y en muchos espacios geográficos de la ciudad de Zipaquirá pueden tener, digamos, importancia, que realmente esto despierta más que la imaginación de cada una de las personas que me escuchan o que escuchan este tipo de historias. Más que todo es saber que Zipaquirá puede tener miles de lugares mágicos, así como Colombia, y que posiblemente esto genere la importancia que debe tener, y por supuesto que nos aventuremos a explorar más nuestro país, nuestros municipios, nuestros departamentos, porque aquí hay unas historias no contadas, que efectivamente pues pueden darnos luces hacia otro tipo de imaginarios o hacia otros mundos, pero que están aquí metidos, que están aquí mismo. Así es, historias no contadas, los que ustedes escuchan acá en este podcast de Historilandia. Y pues bueno, ya muchas gracias, Pedro, por estar siempre con nosotros, llevarle toda esta información a esos oyentes de Zipaquirá, de otros países que están súper conectados, y seguramente tal vez alguna persona que nos escucha desde el exterior se anime a venir a Zipaquirá a conocer. Claro que sí, esto apenas comienza, esto es el proyecto que se llama Historilandia, para que ustedes se acerquen a cada una de las historias no contadas de nuestros municipios, del país o incluso internacional, que se acerquen, que tengan, digamos, mayor proyectividad, que tengan la oportunidad de conocer cosas que de pronto se desconocen, cosas que de pronto ustedes han escuchado, les generan confianza, les generan, digamos, de alguna manera curiosidad, pero que no se atreven a decirlo. En este caso, Historilandia les va a traer nuevas historias, y en el próximo capítulo les voy a traer también otras historias de Zipaquirá, les voy a traer otras historias de alrededor de Colombia que se cierren en torno a lo que se escapa del método científico, lo que va a ser fenómenos paranormales, lo que va a ser, digamos, otra conexión, por ejemplo, en este caso con objetos voladores no identificados, con ovnis, que vamos a ver, digamos, otros cerros, digamos, en este caso cerros que van a estar, digamos, con luces en el exterior, que van a comenzar a ver luces, que va a haber toda una historia en Anolaima, que van a haber una serie de historias que les voy a traer para que ustedes empiecen a familiarizar sobre ello. Así es, esa es la invitación. Ustedes sigan conectados con nosotros en Historilandia, acá a través de Anywhere TV. Recuerde que puede escucharnos en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en miles de infinidades. Usted nos va a encontrar digitalmente para que lo comparta, lo comente con toda su familia y demás. Pedro, las personas que lo quieren seguir y quieren de pronto seguir hablando más, o tal vez preguntarle algo en específico, ¿en dónde lo pueden hacer? ¿En dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar por las redes sociales como Pedro Alvarado, en Facebook y en Instagram. Ahí con mucho gusto les acepto la invitación, les acepto la sugerencia para que ustedes tengan la oportunidad de seguir escuchando este tipo de historias y este tipo de datos curiosos. Así es, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros a través de Anywhere TV. Mi nombre es Sebastián Russo, gracias por estar ahí pendientes. También pueden seguir como @goodsebas en todas las redes sociales, y también a través de Anywhere TV, donde ustedes pueden escuchar este capítulo, segundo capítulo de Historilandia. Nos veremos en una próxima, no se despegue, recuerde compartir y darle play a este podcast. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para los oyentes. La historia nunca se detiene, y nosotros tampoco. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Historilandia.